Un feliz día tengan todos. Les saluda la doctora Lourdes Mesa. En esta oportunidad les voy a acompañar con una temática titulada El uso de la inteligencia artificial en la redacción científica, desafíos y reflexiones desde la educación emancipadora, dándole continuidad a la presentación que muy brillantemente ha realizado la doctora Gilma Álamo. Todo ello en conmemoración del 10º Congreso Internacional CESPE Venezuela. Sean todos bienvenidos. Ahora bien, en esta segunda parte de la escritura como un acto de liberación, nos planteamos como una pregunta principal si el uso de la inteligencia artificial en la escritura académica va a representar una amenaza o una oportunidad para la producción del conocimiento, ¿no? Considerando como primer núcleo temático los desafíos que vamos a enfrentar ante esta nueva realidad, ¿no? Es decir, el riesgo de superficialidad en el conocimiento nos lleva a plantearnos si se piensa menos cuando la inteligencia artificial escribe. Ese es uno de los planteamientos pues, que queremos desarrollar y que nos lleve a la reflexión en el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer una revisión de los problemas éticos que pueden generar cuando no consideramos ciertos factores. Por ende, pues debemos tener en conocimiento lo que es la autoría, el plagio y la responsabilidad. Es decir, eh, existen dificultades para detectar textos generados por la inteligencia artificial en artículos científicos. Como muchos sabemos, ¿verdad? Existen múltiples herramientas que nos sirven de apoyo para desarrollar nuestra actividad científica, ¿no? Acá brevemente les voy a mencionar lo que es el Turnitin, el GPT-0, entre otras herramientas que vamos a mencionar, como es el Copilot original de inteligencia artificial, entre otros. En el caso del Turnitin, ¿verdad? Detecta el parafraseo o la similitud. Inclusive antes de la inteligencia artificial, pues es un antiplagio que permitía también hacer esa revisión de que las producciones científicas pues no tengan ningún tipo de copia, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los límites de estas herramientas que nos vamos a encontrar? No existe una certeza absoluta en cuanto a estos programas y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Tenemos por una parte lo que son los falsos positivos, es decir, hay textos humanos que parecieran que es inteligencia artificial, así como también los falsos negativos, que es todo lo contrario, donde una buena información tomada de la inteligencia artificial, si realizamos un parafraseo adecuado, pues no va a ser detectada como tomado de la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, estos programas presentan menos precisión en el caso de español, pues cuando sabemos que su producción ha sido en la lengua inglesa, y el parafraseo es una ventaja por cuanto reduce la detección del plagio. Es de considerar que nosotros cuando estamos realizando investigaciones, ¿verdad? Y aplicamos el antiplagio, uno ha podido observar que en aquellos casos, cuando las citas de autores no se realizan adecuadamente, el programa te lo va a tomar como plagio, ¿no? Es una de las debilidades que a veces dejamos pasar por no hacer el trabajo de una manera correcta, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacen realmente las revistas científicas para este tipo de problemas, no? Bueno, para ellos tenemos lo que es la revisión por pares, en donde estas personas pues van a hacer un análisis y un estudio, una revisión y una evaluación de lo que le estamos presentando en una producción científica, ¿no? Por supuesto, se va a evaluar la parte metodológica, la coherencia, ¿no? Que debemos presentar en nuestro estudio, ¿no? Esa sistematización que debe haber entre la interrogante, el título, el planteamiento del problema, ¿no? Y los resultados y por ende las conclusiones. En tal sentido, pues esto va a permitir
que se pueda detectar si fue un trabajo netamente tomado de la inteligencia artificial o hubo realmente esa producción científica, ¿no? De parte del autor. Es por ello que debemos destacar que la evaluación humana sigue siendo, por supuesto, el estándar científico y lo que va a prevalecer, ¿no? Por cuanto estas herramientas nos van a ser útiles como un filtro inicial, nos van a servir de apoyo, pero por supuesto no lo vamos a tomar como una evidencia concluyente para nuestras investigaciones. Ahora bien, dándole continuidad en base al interrogante que nos planteamos si era una amenaza o una fortaleza, fíjense que acá les voy a presentar 6 herramientas, entre múltiples herramientas, pero estas son fundamentales y que se usan como apoyo para la escritura científica, ¿no? Dentro de ellas tenemos el Research Rabbit de inteligencia artificial, que nos sirve para observar lo que son mapas de literatura. Podemos explorar desde el punto de vista visual y la conexión que puedan haber con distintos artículos científicos, ¿no? Por otro lado, tenemos el Aitor, que es una generación de contenido, nos va a permitir creación de textos científicos tomados de la inteligencia artificial. También tenemos arte que busca y recomienda imágenes, ¿no? Para presentar en nuestros trabajos. Selección de ilustraciones, de gráficos para artículos. Tenemos por otro lado lo que es reverso. Esto es específicamente para corrección y traducción, aquellas personas que se encargan pues de esta actividad, por cuanto les va a permitir revisar desde el punto de vista gramatical la traducción de estos textos, ¿no? Por otro lado, tenemos Stylus como asistente para mejorar la ortografía y el estilo de la redacción. Y por último, tenemos Consensos, que nos permite el análisis de la evidencia a través de resúmenes de investigaciones científicas consolidadas. Pero, repito, como lo decía al principio, son herramientas de apoyo que nos van a permitir mejorar nuestro trabajo, pero nosotros debemos darle ese toque definitivo, esa coherencia, como les decía, en base al problema que nosotros estamos planteando. Ahora bien, otro aspecto también a considerar es la accesibilidad, la seguridad y la responsabilidad profesional, ¿no? Enfocada en 2 aspectos fundamentales, como es la revisión de documentos, el cuidado que debemos tener en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Y todo este tipo de información para poder abordar de una manera satisfactoria nuestros trabajos, ¿no? Por otro lado, tenemos la protección de datos, que muy bien lo explicaba ayer la colega, la doctora Noelia Alfonso y Zaira, ¿verdad? En cuanto a lo que es los riesgos que nosotros podemos tener en cuanto a la violación de la información, ¿no? Y otro tipo de delitos informáticos que estamos sujetos tanto como desde el punto de vista profesional como en nuestra vida personal, ¿no? Fíjense que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico establece que la protección y la privacidad de los datos es un desafío central en las políticas educativas, ¿no? Por cuanto es difícil sancionar a estas personas cuando lo hacen de una manera virtual y muchas veces es difícil detectar, ¿no? También por otro lado tenemos herramientas y capacitación en donde pues por supuesto exige criterios y preparación adecuadas para este proceso, ¿no? Todo con la finalidad de proteger nuestro trabajo, además de cuidar el lector en cuanto a lo que le estamos ofreciendo desde el punto de vista de producción científica. Continuando ahora con la segunda interrogante, tenemos ¿qué criterios éticos debería asumir un investigador al usar la inteligencia artificial en su escritura? Este punto es bastante interesante y no debemos dejar de considerar al momento de nosotros realizar una investigación, una producción científica, ¿no?
en el sentido de la ética y la autoría en la producción científica. Hay algo muy interesante y que no debemos dejar a un lado, es que la inteligencia, el caso de la inteligencia artificial y la autoría están en jaque. ¿En qué sentido? La inteligencia artificial diluye la noción de autoría. Sin embargo, el sistema jurídico reconoce es a las personas y no autores automáticos, ¿no? Esto nos lleva a destacar que la responsabilidad jurídica, pues, no se delega, ¿no? No se delega en terceras personas, mucho menos en este caso, le vamos a echar la culpa a la inteligencia artificial, ¿no? No hay ningún algoritmo que vaya a comparecer ante un juez en el caso de que uno haya escrito algo, pues que no tenga una validez científica, ¿no? Y esto nos lleva, pues, que en el caso del ámbito público hay una opacidad en los procesos de la administración pública, ¿no? Ahora bien, ¿qué desafíos cotidianos conlleva esta realidad? Tenemos textos generados con ayuda de la inteligencia artificial. En tal caso, entonces, diríamos, ¿quién tomó la decisión final de lo que se publica? ¿Ok? Ahora, la dimensión ética. Debemos asumir la autoría haciéndonos cargo del impacto que va a generar el texto, ¿no? En el campo académico, los trabajos sin autoría clara, donde no hay una responsabilidad intelectual eh, que asuma tal presentación, ¿no? En tal sentido, debemos resaltar que esta producción científica, en donde el acto autoral se desarrolla, siempre habrá una decisión humana que prevalezca, ¿no? Además, esa persona humana va a ser quien elige qué se publica y por ende va a ser el que firma, ¿no? Entonces, fíjense que esto es bastante interesante, em, por cuanto debemos asumir y no olvidar la responsabilidad que tenemos cuando se publica una información. En nuestro caso, como académicos, pues trabajamos con investigación científica, ¿no? Sin embargo, también ayer, repito, lo mencionaba mi amiga Noelia, lo que son las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Esto genera un problema ético bastante amplio y tendríamos mucho que escribir en este sentido, ¿no? En el ámbito de la responsabilidad jurídica. Particularmente acá en Argentina ahorita pues se ha descubierto una situación desde el punto de vista político de algunos periodistas, pues que se les, se les determinó que han publicado pues noticias falsas y por supuesto todo esto debe ir con pruebas, debe ir bien respaldado para que posteriormente se realicen las sanciones. Entonces, lo que quiero destacar en este sentido es que hay una responsabilidad ética, moral y desde el punto de vista jurídico que no debemos dejar a un lado al momento de nosotros plasmar alguna información científica. Ahora bien, continuando con lo que es la ética en la revisión editorial con la inteligencia artificial, eh, todo ello sustentado en lo que establece el Comité de Ética de la Publicación, muy conocido por nosotros como es el COPE, nos establece los siguientes criterios que son los que rigen para nosotros los autores, escritores de la producción científica, ¿no? Esto se basó en el contexto del uso de la inteligencia artificial en periodo de correcciones de pruebas de 4.400 revisiones de un manuscrito de 10.000 palabras, ¿no? En donde se consideró el dilema ético cuando nosotros no producimos de una manera original, sino que netamente sustentamos nuestro criterio en la inteligencia artificial, hay una pérdida de la voz original del autor, ¿ok?
Entonces nos pudiéramos plantear dónde está el límite entre esa asistencia y lo que es la generación, ¿no? Por cuanto consideramos es cuándo se pasa del uso asistido al uso generativo, ¿no? Que son dos aspectos muy similares, pero con una gran diferencia a considerar. Es decir, hasta dónde nosotros lo utilizamos como una herramienta de apoyo, más no que nos genere la totalidad del trabajo que queremos presentar, ¿no? Entonces debemos considerar múltiples cambios, inclusive a nivel de oraciones, a nivel de redacción, a nivel de ese contexto que debe tener esa coherencia, la alteración del estilo y el enfoque del autor. En la generalidad de los casos, uno es conocido por la forma como nosotros escribimos, ¿no? De hecho, una oportunidad, la autora Crisalia me lo comentaba y ella decía, ya conociéndonos, por lo menos a nosotros, sabía cuándo era una producción nuestra o podía diferenciar entre un autor y otro, ¿no? De acuerdo a su estilo. También tenemos lo que es la escala de la reescritura. Debemos tener cuidado si es demasiado extensiva, partiendo de lo que es la discusión, las limitaciones y las conclusiones. Eh, en el caso, por ejemplo, de las conclusiones, tiene que haber un análisis crítico bastante profundo de toda esa producción, de todos los hallazgos que nosotros pudimos encontrar, los resultados, nos va a llevar a darle sentido a la interrogante que nosotros nos planteamos, a ver si estamos dentro de lo que queríamos demostrar o por el contrario, pues no se cumplen los objetivos que pudimos haber trazado para esa actividad. Por ende, entonces debemos considerar un uso responsable y transparente de la inteligencia artificial de una manera asistida y no simplemente, como decíamos hace muchos años y pudiera decir hoy en día, pues un copia y pega que ya no sería pues del Internet netamente, sino de la inteligencia artificial. Debemos darle ese aporte, esa distinción, esa categoría que tenemos que resaltar como profesionales, como académicos, como autores de un producto intelectual. Esta ha sido toda mi presentación. Finalmente, pues les dejo las referencias de las cuales pues se sustenta mi trabajo para el conocimiento de ustedes y todos aquellos que quieran ampliar pues la información tienen el acceso, tienen los links en donde ustedes pueden profundizar al respecto. Les agradezco mucho la atención y bueno, vamos a seguir escuchándoles a ustedes con sus interrogantes o aportes que tengan a bien realizar. Muchísimas gracias.